Quiere decir que estos fonemas van a estar superpuestos a los fonemas segmentales. Bien, su existencia se basa en la existencia de los fonemas segmentales. Estos fonemas suprasegmentales van a ser indesligables a los fonemas segmentales. Bien, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del acento y del tono. En el español, los fonemas suprasegmentales van a ser el acento y el tono. Bien. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es hablar del acento y el tono en el caso del español. En primer lugar, tenemos el acento. El acentos, hay tres tipos de acento. Eso debes tenerlo claro. Vamos a escribir aquí. Vas a encontrar un acento fonológico, un acento prosódico y un acento ortográfico. Bien, tienes el acento fonológico, el prosódico y el ortográfico. Hay que aprender a diferenciar estos tres tipos de acento. El acento fonológico es el acento que cumple función distintiva. Bien. Cumple función distintiva. El acento prosódico está presente en todas las palabras. Y el acento ortográfico es lo mismo que decir la tilde. Bien. Bien. Entonces, cuando hablamos del fonema acento, estamos hablando del acento fonológico. El acento fonológico es aquel acento que puede cumplir función distintiva. ¿Qué es la función distintiva? Debes recordar cuando trabajamos la función distintiva, cuando vimos lo que eran los fonemas vocálicos y consonánticos. Bien. Habíamos dicho que la función distintiva era la capacidad que tenía un fonema de cambiar significados. Bien. Entonces, en el caso del acento, eh, quiere decir que al momento que tú desplaces el acento en una palabra, este va a poder cambiar significados, ¿ya? Así es como se interpreta la función distintiva o el valor distintivo del acento, o cuando hablas de acento fonológico. Por ejemplo, tienes depósito, deposito, depositó, público, publicó, publicó, júbilo, jubilo, jubiló. Bien. Tú observas y en lo único que se van a diferenciar estas palabras es en la posición del acento, ¿no? En depósito tienes el acento que cae en la antepenúltima sílaba. En depósito, en la penúltima sílaba, depósito recae en la última sílaba. Pero el hecho de desplazar el acento pues implica definitivamente un cambio de significado. Eso no se va a observar en todas las palabras, solamente cumple en algunas. Bien, solo cumple en algunas. Por ejemplo, en júbilo, jubiló. Pero recuerda que esto sucede a nivel de palabra. Ya el acento ocurre a nivel de palabra, pero la función distintiva es a nivel de palabra. Ahora, en la lengua española, el acento tiene posición variable. ¿Eso qué quiere decir? Que el acento puede aparecer en diferentes posiciones. Bien, ok.
Muy bien. Muy bien. Puedes encontrar también que sucede en dos posiciones, ¿ah? No tiene que ser en tres. Por ejemplo, ira, irá, nado, nadó, jugo, jugó. Bien, puede ser así. O sea, no tiene que estar en las tres posiciones para decir que hay función distintiva o que tienes fonema acento. Bien, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo te pueden preguntar a ti? Te van a pedir el fonema acento. Bien, te van a pedir el fonema acento o te podrían solicitar, ¿no? Marque la alternativa donde hay fonema acento, marque la alternativa donde el acento cumple función distintiva o, bueno, de esas maneras, ¿no? Podrían plantearte las preguntas, ¿ya? O hay acento fonológico, también podrían preguntarte así. Bien, pero se van a referir a lo mismo. Muy bien, listo. Ok, trabajamos nuestro primer ejercicio, chicos. Aprovechen y planteen sus preguntas. Me escriben por el chat o si desean activar sus micrófonos, ¿ok? Les proyecto este ejercicio y luego lo desarrollamos juntos, ¿bien? En el primer ejercicio tienes dos preguntas, dos alternativas, ¿ya? Por si acaso.
¿Listo? A ver, veamos. Dice, Jaime está trabajando en el Poder Judicial. En ninguna de estas palabras, al desplazar el acento, cambia su significado. Entonces, no cumple. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Lo mismo, ¿no? En ninguna desplazamos el acento y cambia el significado. Pero en C sí, ¿no? Porque así como está cocino, puede ser cocinó. Bien, y cumpliría. Entonces ahí cumple. Tienes parte de la respuesta. Y también se observaba en D. Alejandro compró. Que así como existe compró, existe compro. Bien, listo. Luego te decían, ¿qué alternativa a la posición variable del acento genera distinción semántica en todas las palabras? ¿Dónde se presentaba ello? Lo tenías en la alternativa de ganaras y estudio. ¿Por qué? Porque así como existe ganaras, existe también ganarás. Y así como existe estudio, existe estudio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Muy bien. Luego tenemos el tono y la entonación. Este es el otro fonema suprasegmental. El tono, te dice, es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales. Son los sonidos sonoros, solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tono. El tono ocurre a nivel de palabra, ¿bien? Mientras que la entonación se va a definir como el conjunto de tonos. Te dice, es el conjunto de tonos o inflexiones de voz dentro de la frase o la oración. La inflexión final puede ser ascendente, horizontal o descendente. Y en algunos casos te dice que esta puede cumplir función distintiva. Nosotros por cuestiones prácticas vamos a hablar de inflexión tonal. Bien, listo. Ahora, lo importante es que aprendas a reconocer las diferentes inflexiones tonales que hay del español, que son tres. Bien, son tres. Tienes la ascendente, tienes la descendente y la horizontal. ¿Dónde encuentras la ascendente? La ascendente la vas a encontrar en oraciones interrogativas denominadas como absolutas. Son aquellas que van a plantear una pregunta cuya única respuesta es sí o no. No te van a aceptar otra respuesta. Bien, por ejemplo, ¿el español tiene acento grave? Sí, no. ¿La sílaba contiene acento y tono? Sí, no. Bien. Entonces, el hablante plantea una pregunta de este tipo porque requiere la información más básica. Bien, la más básica. Es el único tipo de oración en el español que va a presentar esta inflexión tonal. Luego tienes la inflexión tonal descendente. Esta se va a presentar en oraciones enunciativas, por ejemplo, el acento es un fonema. En oraciones exclamativas, he aprendido a manejar. O en oraciones imperativas, diga la verdad, ¿ya? Siempre va a ser descendente, ojo. Y también en las oraciones interrogativas pronominales. Por ejemplo, ¿cuándo iremos a Cusco? ¿Qué es una oración interrogativa pronominal? Una oración interrogativa pronominal es aquella que contiene un pronombre interrogativo, ¿ya? Entonces, cuando el hablante plantea una pregunta de este tipo,
Es porque ya tiene parte de la información. Bien. Y como ya tiene parte de la información, eh, necesita o requiere saber más. Y esto lo va a obtener por medio de el uso de pronombres interrogativos. Cómo, cuándo, dónde, con quién, hasta cuándo, etcétera. Bien. Luego tienes la inflexión tonal horizontal. Se presenta en oraciones que son interrumpidas o que están como inconclusas, ¿no? Aquí en madruga, como no se ha concluido, entonces es una inflexión tonal horizontal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ya, seguimos. Entonces, en este esquema tienes la diferencia entre los dos tipos de oración interrogativa directa, ¿no? Puede ser total o absoluta o puede ser pronominal o parcial. ¿Cuándo tienes la total o absoluta? Bien. La total o absoluta es aquella que va a plantear, como habíamos mencionado, una pregunta cuya respuesta es sí o no. ¿Tienes el formulario? Sí, no. Y la parcial o pronominal es la que tiene pronombre interrogativo. Por eso se llama como pronominal, ¿no? ¿Qué hora tiene, joven? Bien. Ahora, tú no dices, ¿qué hora tiene, joven? No, no haces eso. No haces esa inflexión de voz porque no es necesario. Ya la marca de la pregunta aparece en el qué. En cambio, tienes el formulario, si es necesario que hagas esa inflexión de voz. Porque si tú no haces la inflexión de voz, entonces puede confundirse con una oración enunciativa, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la diferencia. Bien, ahora, hablemos de la función distintiva del tono, o sea, el hecho de que el tono sea fonema. ¿Por qué se considera el tono como fonema? Porque tiene la capacidad de cambiar significados. Cumple la denominada función distintiva. Las oraciones interrogativas directas absolutas, cambiando su inflexión o su tono final, eh, pueden volverse oraciones enunciativas. Por ejemplo, Marina guardó su dinero, es una oración con tono final ascendente. Pero si tú cambias el tono final y lo vuelves descendente, se convierte en una oración enunciativa. Marina guardó su dinero. Ya lo estás afirmando. ¿Cuál es la única diferencia entre estas dos oraciones? El tipo de tono, nada más. Pero el tipo de tono determina el significado de esta oración. Aquí podemos decir que hay fonema tono, hay función distintiva del tono, hay tono como fonema. Bien, ¿dudas, preguntas de esta parte, chicos? Muy bien, seguimos. Ahora, tenemos un ejercicio, ¿no? Te piden tono con función distintiva y en la número 2, ¿dónde hay acento y tono como fonemas? O sea, que cumplan función distintiva.
A ver, veamos. Corroboramos la respuesta, ¿ya? Función distintiva, el tono, dice. ¿Cómo escribes la palabra prever? Mira, toda pregunta que tiene pronombre interrogativo siempre va a tener función, inflexión tonal descendente, ¿ya? Siempre. Y nada de que si le cambias la inflexión tonal, porque la marca está en el pronombre interrogativo. Entonces descartamos. Qué delicioso perfume aldehídico. Mira, este también es una oración exclamativa. Siempre va a tener inflexión tonal descendente. ¿Pueden ingresar los perros al local? Sí, ¿no? Aquí sí hay función distintiva, porque esta es una pregunta. Pero si tú cambias tu inflexión de voz, puede volverse una afirmación. Entonces sí, efectivamente cumple. Vayan a tiempo a la consulta médica. Las oraciones imperativas, que son órdenes, pedidos, siempre tienen inflexión tonal descendente. Bien, excelente entonces. Número 2. Marque la opción donde el acento y el tono cumplen función distintiva. Ojo, piden acento y tono, o sea, tienen que ser ambas. Habló con aplomo y amor a los niños. Existe habló, pero también existe hablo. Entonces acá hay fonema acento, ¿cierto? Cambia de ubicación, cambia el significado. ¿Puede volverse una pregunta? Sí. ¿Habló con aplomo y amor a los niños? Sí. Entonces cumple. En Rubí está aprendiendo gramática andina. Hay fonema tono, que puedes volverle una pregunta, pero no hay fonema acento. Gina y Dana son mansas y cariñosas también. Hay fonema tono, pero no hay fonema acento. Y en Emilio han mejorado sus calificaciones, lo mismo. Hay fonema tono, pero no fonema acento. Bien, excelente. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a trabajar lo que es la sílaba. ¿Por qué trabajamos sílaba? Mira, la sílaba es la unidad superior al fonema. Bien. Hay tres tipos de sílaba que también quiero que recuerdes. La sílaba fonológica, la sílaba fonética y la sílaba ortográfica. Muy bien. Las sílabas fonológicas son esas secuencias de consonantes, vocales que tú fusionas y que has identificado y sabes que existen en tu lengua. Bien. Por ejemplo, tú podrías decir, yo sé que en el español es posible hacer esta secuencia como sílaba. Bien. Está en tu mente, ¿no? Pero también sé que es posible, por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, es posible hacer esta sílaba o es posible hacer esta sílaba. Pero, por ejemplo, no podría ser posible hacer esta sílaba. Bien, esto no va a ser posible. Entonces, las sílabas fonológicas son una secuencia de sonidos que tú sabes que son posibles y que pueden formar palabras en tu lengua. Esta sílaba fonológica se va a representar en el plano del habla por la sílaba fonética. Entonces, ¿cómo definimos a la sílaba fonética? La vamos a definir como la mínima unidad de pronunciación. Mínima unidad de pronunciación. Bien. Y la sílaba ortográfica es la representación de la sílaba fonológica en la escritura. Representación de la sílaba fonológica en la escritura. Bien, ahí está. Entonces son tres tipos de sílabas. ¿Cuáles son las que cuál de estas sería la más importante por la naturaleza del curso?
Bueno, lo más importante es que aprendas em, la sílaba ortográfica. Bien. ¿Por qué? Porque a ti te van a hacer preguntas sobre sílaba ortográfica. Entonces, es lo más importante, ¿ya? Que aprendas a identificar cuáles son las sílabas ortográficas, cuáles son las reglas que subyacen al silabeo ortográfico. Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿no? Te dice que la sílaba está conformada por segmentos vocálicos, consonánticos, y en cuanto a su estructura, va a tener un núcleo que va a ser una vocal, necesariamente, y va a presentar márgenes silábicos, que van a ser las consonantes. Por ejemplo, te han colocado aquí la palabra pantalón. La palabra pantalón está conformada por tres sílabas. Pan, ta, lón. La primera sílaba tiene como núcleo a la vocal A y como márgenes silábicos a la consonante P y a la consonante N. Bien. En la sílaba ta vas a tener la consonante T y la vocal A. Y en la sílaba lón vas a tener la consonante L, la vocal O y la consonante N. Entonces, vas a encontrar diferentes formas de sílabas en el español, diferentes secuencias vocálicas, diferentes tipologías silábicas. Bien, recuerda las denominaciones alternativas tanto al núcleo como a los márgenes silábicos. Por ejemplo, el núcleo también se denomina cima o cabeza de la sílaba. El margen silábico anterior también es llamado como ataque, arranque o como margen silábico prenuclear. Bien. Entonces, lo puedes encontrar con cualquiera de esas denominaciones. De repente revisas otro material bibliográfico y aparecen con esos nombres para que no te confundas. También puedes tener el margen silábico posterior, que puede ser llamado margen silábico postnuclear o puede ser llamado coda. Esas son las denominaciones alternativas. Bien, son los nombres con los cuales tú podrías ubicarlos en la teoría. Ya está. Ok. También es importante que recuerdes la clasificación de la sílaba. Clasificación de la sílaba. Vamos a emplear dos criterios para clasificar a la sílaba. Según la presencia del acento, entonces vamos a hablar de una sílaba tónica, es la que lleva acento, y la átona, que es la que carece de acento. Bien. Por ejemplo, en la palabra campana, tú tienes campana. Este pa lleva el acento. Entonces es la sílaba tónica. Mientras que cam y na van a ser las sílabas átonas. Bien, ya está. El otro criterio es según la presencia de margen silábico posterior. Ya sabes a qué me refiero. El elemento que aparece después del núcleo. Entonces aquí vas a tener sílaba libre, llamada también abierta. Es la que termina en vocal. Y la sílaba cerrada, llamada también trabada, que es la que termina en consonante.
Por ejemplo, en la misma palabra campana, vas a tener que camp es una sílaba trabada, pero pa y na son sílabas libres. Bien, porque las dos terminan en vocal. Las dos terminan en vocal. Muy bien. Ahora, a ti te van a preguntar, ¿no? Por ambos criterios. Por ejemplo, en la palabra antiguo, la primera sílaba, ¿cómo la clasificas? Es átona y es cerrada, ¿no? ¿Cómo sería ti? Sería tónica, libre, ¿no? Tónica libre. ¿Y cómo sería wo? Átona, átona libre. Entonces, a ti te van a plantear preguntas considerando esta clasificación de la sílaba y ambos criterios. Bien, muy bien. ¿Preguntas? Mm. Hasta aquí, ¿vamos bien? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, esto del silabeo lo vemos al final, ¿ya? Vamos a hablar en primer lugar de las secuencias vocálicas. Las secuencias vocálicas también son denominadas como grupos vocálicos. Bien, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a ver por aquí. Por ejemplo, la palabra secuencia tiene secuencia vocálica. La palabra automático tiene secuencia vocálica. La palabra canción tiene secuencia vocálica. La palabra teatro tiene secuencia vocálica. La palabra guaura tiene secuencia vocálica. ¿Qué es una secuencia vocálica? Ujú. ¿Qué será? Es cuando a nivel de palabra encuentras dos o más vocales. Bien. Por ejemplo, en secuencia tienes we y a. En automático tienes au. En canción tienes yo. En teatro tienes ea. Y en guaura tienes guau. Bien. Esas son secuencias vocálicas. Entonces son dos o más vocales juntas en una palabra. El tema y la duda viene cuando tienes que hacer tu sílabe ortográfica. ¿Qué haces con ellas? Las dejas juntas, las separas. Eso es lo que vamos a ver. Para ello es importante que recuerdes la clasificación de las secuencias vocálicas. Vas a tener los grupos homosilábicos y el grupo heterosilábico. Ahora, tenemos una precisión, ¿no? Te dice, si presentan grupos vocálicos, por ejemplo, la palabra Leo, Diana, hueco, vole, pero no hay secuencia de vocales en queso o en guerra. Claro, porque tú no dices queso, o sea, no suenan las dos vocales. Tú no dices guerra, bien, no suenan las dos vocales. Por esa razón.
Bien, en primer lugar, vamos a hablar de los grupos homosilábicos. ¿Por qué se llama grupos homosilábicos? Porque las vocales que forman estos grupos siempre van a permanecer juntas. O sea, estas no se van a separar, ¿ya? Tienes el diptongo y el triptongo. Algo que también debes recordar antes de trabajar específicamente estos casos es la clasificación de las vocales. Vocales cerradas y vocales abiertas. Recuérdame cuáles son las vocales cerradas. Eu. Excelente. IU. Y las abiertas son Eu. excelente. A, E, O. Muy bien. Acuérdate que acústicamente estas vocales, por ejemplo, se conocen como débiles, las cerradas. Y las abiertas acústicamente son conocidas como fuertes. Entonces, este es por la intensidad al momento de que emites o pronuncias estas vocales. ¿Cómo es que se percibe ese sonido? Bien. Muy bien. Bueno, eso es importante que tengas presente para poder trabajar la clasificación de los grupos vocálicos. Comenzamos con el diptongo. Te dice, el diptongo se define como la unión de dos vocales en la misma sílaba. Entonces tienes, ¿cuál va a ser la secuencia del diptongo? Vocal abierta con vocal cerrada. Bien. Vocal abierta con vocal cerrado. La posición va a ser diferente. ¿Ya? La posición puede ser diferente. Primero puede estar la cerrada, como estás observando en el cuadrito, o primero puede estar la abierta. A ver, pensemos en cuáles son las combinaciones posibles. Acá tenemos algunos ejemplitos, ¿no? Cuando te dice cerrada abierta, por ejemplo, en la palabra camión, truán, cielo, o cuando primero está la vocal abierta, tienes bonsai, prohibido, rey, o puedes encontrar las dos cerradas, ¿no? En cuídate, fluido o piura. Vamos a ver estas posibles secuencias, ¿ya? Por ejemplo, puedes tener vocal abierta más vocal cerrada. A ver, ¿cuáles serían estas combinaciones? Ahí, AU, EI, EU, OI, OU. Primero la abierta, después la cerrada. Este diptongo es llamado como decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque como primero comienzas con la vocal abierta, hay mayor abertura en tu cavidad bucal. Entonces se va reduciendo para producir la cerrada. Luego tienes la secuencia vocal cerrada con vocal abierta. ¿Cómo es la forma? Ya, ye, em, vamos a hacerlo en orden. Ya, ua, ye, ue, yo, uo. Bien. Entonces aquí tienes primero la cerrada y después la abierta. ¿Qué otro nombre recibe este grupo? Se llama creciente. Creciente. Y luego tienes la secuencia de dos vocales cerradas. Ya, que puede ser iu, ui. Eso sí, la condición es que sean diferentes, ¿ya? Tienen que ser diferentes. Entonces, en este caso tienes un diptongo homogéneo. Así se llama. Homogéneo. ¿Listo? Homogéneo. Listo. Muy bien.
Ya, esto es algo que tienes que tener presente. Ahora, ¿cuántas combinaciones posibles hay de diptongos en total? Son 14 combinaciones. En el español vas a tener 14 combinaciones de diptongos. Esto tienes que saberlo muy bien para que puedas reconocer fácilmente cuáles son tus diptongos en el español. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda sobre los diptongos? Muy bien. Seguimos. Luego tienes el triptongo, el otro grupo homosilábico, ¿no? Te dice, es la unión de tres vocales en la misma sílaba. La única combinación posible es una vocal abierta entre dos cerradas. Por ejemplo, tienes guayno, estudiéis, averigüéis. A ver, vamos a pensar qué otras combinaciones posibles podrías encontrar. Por ejemplo, podrías tener guay, güey, guau, yoy, bien, yau, yey, yay, bien. Esas podrían ser tus combinaciones posibles. Bien. Siempre una abierta entre dos vocales cerradas. Profesora, ¿puede haber acento solo si recae en la vocal abierta? ¿Ya? Caso contrario, no. Listo. Recuerda que son llamados grupos homosilábicos porque las vocales forman parte de una misma sílaba, no se separan. De ahí el nombre de homosilábico. ¿Bien? Ok. Antes de ver nuestros ejercicios, vamos a terminar con esto. Luego tienes el hiato. Este es el grupo heterosilábico. Te dice, es la separación de dos vocales por el timbre, la abertura o el acento, ¿no? Entonces, en este caso, estas vocales se tienen que separar y cada una de ellas va a formar su propia sílaba. Tienes dos tipos de hiato, el hiato simple y el hiato acentual. El hiato simple se presenta cuando hay dos vocales abiertas o cuando tienes dos vocales cerradas, pero estas tienen que ser idénticas, ¿ya? Esa es la regla. Por ejemplo, tienes en tráelo, dos vocales abiertas, se separan. Alcohol, bien. Reelecto, también. Y mira, caso de Tito, Chita, Dumbiro, son dos vocales cerradas idénticas. Luego tienes el hiato acentual. ¿Cómo es la forma del hiato acentual? Tienes vocal abierta con vocal cerrada, pero necesariamente la vocal cerrada va a llevar acento. Esa es la diferencia, o sea, el acento va a recaer sobre la vocal cerrada. Al colocarle el acento a la vocal cerrada se vuelve fuerte, por eso tiene que formar su propia sílaba. Bien, de ser débil, ¿no? Se vuelve fuerte. Siempre entonces el hiato acentual va a aparecer con una tilde, ¿ya? Por no. Por ejemplo, tienes la palabra oído, huancaína, grúa. Bien, siempre se separa y siempre la vocal cerrada va con tilde. Preguntas sobre el hiato.
Listo, muy bien. Entonces ahora hablemos un poco sobre el silabeo ortográfico que aparecía aquí, ¿no? ¿Qué es el silabeo ortográfico, chicos? Es cuando tú separas en sílabas ortográficas, ¿no? A una palabra. Es decir, haces tu silabeo en la escritura. Tienes que saber que no siempre hay una correspondencia entre tu silabeo fonético y el ortográfico. Porque a veces me dicen, pero si yo silabeo así, hablando, ¿no? ¿Por qué no al momento que hago el silabeo escrito es igual? No, es que cada silabeo tiene sus propias reglas. Bien. Entonces vamos a ver un poco de estas reglas del silabeo ortográfico. Por ejemplo, lo primero que vas a hacer es observar si la palabra tiene alguna secuencia vocálica. Es decir, tú vas a observar si la palabra presenta diptongo, si presenta hiato, si presenta triptongo. Eso tienes que observarlo muy bien, ¿ya? De esa manera vas a poder aplicar las normas que hemos trabajado, de saber cuándo separar tu hiato y cuándo dejar juntas esas vocales. ¿Ok? Eso debes tenerlo muy claro. Luego, profesora, ¿qué pasa si la palabra tiene prefijo? El prefijo es parte de la palabra. No vayas a separar el prefijo y después la palabra. Eso no es correcto. ¿Ya? El prefijo es parte de la palabra. Por ejemplo, mire el caso de suboficial. Es una palabra prefijada, pero ese prefijo es tratado como parte de la palabra y al momento de hacer tu separación tiene suboficial. Luego, profesor, ¿y qué pasa si tengo la letra H? Bueno, la norma dice que la letra H no te impide que formes sílaba si está entre consonante y vocal, y si está en medio de un diptongo tampoco te impide que formes tu diptongo. O sea, dicho en otros términos, vas a ignorar a tu letra H. Por ejemplo, digamos que tú tienes la palabra alhaja, ¿ya? Para separar alhaja dice H no impide formación de sílaba entre consonante y vocal. Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Alhaja. Ahí está. Y formé mi sílaba, ignorando H prácticamente, ¿no? También me dicen que no impide formación de diptongo. A ver, por ejemplo, en la palabra cohibido, ¿ya? En cohibido tienes cohibido. Ahí está, cohibido. Coi es un diptongo. Entonces, H no impide formación de diptongo. Ya está. Profesora, ¿y qué pasa si encuentro H y está en medio de un hiato? Por ejemplo, en la palabra zanahoria. Ahí hay un hiato, profesora. ¿Qué hago? Bueno, en el caso de hiato, la H se va con la segunda vocal. Entonces tienes sa, na, o, ria. Y ya está. Así bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué hago con la letra X? Es muy simple. Cuando la letra X está en contexto intervocálico, o es decir, está entre vocales, al momento de hacer tu separación, la mandas con la segunda. Por ejemplo, en la palabra taxi y en la palabra examen. ¿Ya? La mandas con la segunda vocal. Listo. Entonces, ahora sí podemos trabajar nuestros ejercicios. Aquí, nos pedían hacer segmentación silábica de estas palabras y en la segunda cuantificar los diptongos. A ver, analízalo por favor, luego lo trabajamos juntos.
Muy bien. A ver, trabajamos el primer ejercicio. ¿Cómo separabas auxilio? Aquí tenías que aplicar lo de la letra X, ¿no? La mandabas con la segunda vocal. No voy a separar yo porque ese es un diptongo, igual que AU. Deben permanecer juntos. Luego tenías antigénico. An, ti. Y aquí voy a separar porque son dos vocales idénticas. Es un hiato. Y H lo mando con la segunda. Gie queda junto por ser diptongo. Bien, ya está. Luego tenías ex enamorado. Separo, X se va con la segunda. Ya está. Ya está. Subarrendar, palabra con prefijo. Ya sé que el prefijo es parte de la palabra. Y así. Finalmente, huida tiene diptongo, ¿no? Huí, huida. Esa era mi separación. Bien, esa era la forma correcta. ¿Dudas, preguntas, dificultades que hayan tenido con esta separación? Bien, ahora te pregunto, ¿cuántos diptongos encontraste? Ciberdelincuencia tenías uno, UE y A. ¿En qué? No hay diptongo. En frecuencia sí, tienes UE y A. En nuestro también tenías UE. En país no, país tiene un hiato acentual, ¿no? Encuentra, UE. Fraude, tienes AU. Mediante, tienes IA. Sociales, tienes IA. Suplantación, tienes IO. Sexual, tienes UA. Y tecnología no tiene. A ver, revisamos nuevamente. Listo. Esos son todos, ¿no? ¿Cuántos habían? Eran 11. Dime, ¿encontraste los mismos? ¿Tuviste duda? ¿Te faltó alguno? ¿Sobró alguno? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profesora. Excelente. Seguimos. A ver, tienes unos minutos para analizar nuestro cuarto ejercicio de aplicación.
Muy bien. Analizamos. Dice, señale las opciones en las que se presentan yatos. Maribel estudiará lingüística. No tenemos yato, ¿no? En estudiará lo que tienes es un diptongo, ese guía. Y en lingüística también es un diptongo. Ya rehice la tarea de álgebra. Rehice es un yato. Bien, pero solo hay uno. Ah, no, también lo tenías en tarea, Tarea. ¿no? Acá, claro, muy bien. Aquí también cumplí entonces. Le hará un lavado de oídos. Solamente tenías oí, nada más. O en junio, ese es diptongo. Viajaremos, diptongo. Juanjui, tenías 2 diptongos más. No confíes en extraños, hijos. Confíes es un yato acentual. Luego, a ver, identificamos aquí las secuencias. En Tatiana tenías diptongo. En ruedas también tenías diptongo. Carlos viaja contento. Viaja, diptongo. Ya está. El perito fue, es diptongo. Diligencia, Triptongo ya. en guau. Muy bien. Diligencia es diptongo. Y ahora tenías un diptongo. Excelente. Hoy, diptongo. Papá preparará pollo al sillao. Sillao, yato simple, ¿no? Yato simple. El vuelo fue cancelado. Vuelo tenías diptongo. Fue, también es diptongo. Axel se ríe, hiato acentual. Tío también es un hiato acentual. Urge la desinfección, diptongo. El condominio también es diptongo. Muy bien. A ver, ¿se pasó algo? Revisamos. Está correcto, ¿no? Muy bien, chicos. Preguntas que hayan quedado. Ya, me dan un minuto para colgar nuestras preguntas. Ah, por cierto, la pregunta 4 está observada, ¿no, chicos? Tienes más de una respuesta, ¿ya? La 4, por si ya revisaste tu material, tenías más de una respuesta. Ya está. ¿Observa, chicos? Claro. Ok, comenzamos con la 2 entonces, ¿ya? Ya que están, Dice la 12 sale la A. a ver, vamos a verla. Esta era tu preguntita 12. Te pedían el uso correcto
Bien. De los yatos. Bien. Uso correcto de los yatos. A ver. Dice, en el habla se aprecia una tendencia antiyática en la expresión de algunos verbos y otras veces los hablantes no insertan y en los gerundios con yato simple. De acuerdo con lo afirmado, seleccione la alternativa que presenta uso normativo de los yatos. Joaquín repasa las lecciones de economía. No, el nombre es Joaquín con O. Ya es Joaquín con O. O sea, tenía que haber un yato. Luego, por salir apresurada, me golpeé las caderas. No, me golpeé. Es con dos E. Me golpeé. Bien. Luego, estamos previendo un incremento salarial. Ya, ese está bien. Es previendo. Previendo. Anita vino a casa trayendo, ¿no? Trayendo bocaditos salados. Lucas ha estado proveyendo a la asociación, proveyendo. Entonces tu respuesta correcta aparecía en casita. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Queda clara? ¿Me podría explicar por qué tenía un yato? No sé. ¿Previendo? No, previendo no tiene yato. Previendo es diptongo. Bien. Y esa es la conjugación, ese es el uso del gerundio, ¿no? Es previendo. O sea, ahí no se debió usar un yato. ¿Muy bien? Listo. Ok, entonces nos vamos a la primera pregunta. Ahora sí vamos en orden. Si tienen otra duda, chicos, les me escriben. Te pedían el acento como con función distintiva, ¿ya? ¿Y eso sale la B? Muy bien. Veamos. ¿Qué te pedían aquí? Te pedían tu acento como fonema, ¿no? Y efectivamente, lo tenías en la palabra pinto. ¿Por qué? Porque así como existe pinto, también existe pintó, ¿cierto? Entonces cumplía. Muy bien. Es, a ver, se ha pintado desde, ah, así, ¿ya? Letra B. Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué es lo que te pedían ahí? Te pedían inflexión tonal ascendente, ¿no? ¿Dónde la encontraste? Tenías que buscar una pregunta cuya respuesta fuese solamente sí o no. Aparecía en la letra E, ¿no? ¿Sabes por qué no vino hoy Isaac? Y tu respuesta es sí o no. Bien.
Pregunta 3. Había que identificar las inflexiones tonales de esos enunciados. ¿Y sale la D? A ver, vamos a ver. Mónica, ¿estás lista para postular? Esta es una pregunta cuya respuesta es sí o no, ¿cierto? Ascendente. Recuerda que a caballo regalado, como el enunciado no se ha concluido, este es horizontal. El alcalde sonríe amable a la gente, esta es descendente. Entonces, tu respuesta correcta parecía 1B, 2A, 3C. Dadito. Muy bien, muy bien. Buen trabajo. La 4 está observada, chicos. Ya lo voy a poner en rojito. Está observada porque hay más de una clave. Vamos a trabajar la 5. ¿Sí también sale la D? A ver, corroboramos. Compra tu departamento totalmente equipado. Es descendente, ¿no? Hemos mencionado en la teoría que las oraciones exclamativas tienen inflexión tonal descendente. Encontraron a la niña a salvo en un parque. También va a ser descendente, es una oración enunciativa. ¿Sabes el significado de la palabra respeto? Sí, no. Este es ascendente. Muy bien, efectivamente lo tenías en la D. Vamos con la 6. Había que clasificar las sílabas. ¿Sale la B?
A ver, corroboramos. El héroe nacional fue reconocido por su honor. Honor, o acentúas, ¿no? Entonces es tónica trabada, ¿sí? Tónica trabada. Honor, ya está. Mi aromatiza la sala con esencia de algodón. Esencia. Esa E es átona. Es átona y es libre. Átona libre. Los recuerdos de su niñez emocionan a Patty. Recuerdos. Dos es átona. Es átona, pero es átona trabada. ¿Cierto? Emilio obtuvo el grato, gra es tónica. Y es libre porque termina en vocal. Tónica libre. Tu respuesta aparecía en 1A, 2B, 3D, 4C. Barquito, barquito, ¿cierto? Siguiente pregunta. Correcto si la veo ortográfico. Debe estar en la D, Miss. Muy bien, vamos a ver. Ya. ¿Cuál era el error en avión? ¿Por qué no considerar avioncito? Por la palabra video, ¿no? Debió separarse la E de la O. Y también por la palabra tendencias, ¿no? Tendencias tenía un diptongo. Perdón, chicos, estaba con un poquito de bulla aquí, mis perritos. Bien, entonces habíamos dicho que la A no por la palabra video y por la palabra tendencias, ¿no? Luego, la música clásica relaja, relaja estaba mal, ¿no? Tenía que separarse la, bien. Reír disminuye los niveles de cortisol. Reír debía separarse por ser un hiato acentual, bien. La voz de falsete permite llegar a notas altas. Esa estaba bien, ¿no? Esa era correcta. Luego, el mango aporta antioxidantes. Esa tío debió permanecer junto porque era un diptongo. Muy bien. Esas eran entonces las observaciones. Bien. Listo. Muy bien. Siguiente. Preguntita 8.
¿Y la 8 la A? A ver, vamos a corroborar. Dice, en su estructura, la sílaba presenta un núcleo, en español es la vocal, y márgenes silábicos. En función de ello, marque la alternativa que presenta más sílabas con margen silábico posterior. A ver, vamos a resaltar todas, ¿ya? Las que tienen margen silábico posterior. Tienes ran, erante, tienes is en Ismael, tienes el, aquí también contamos el, tienes is, tienes el, ir, son y yas. Bien. Una señora amable de cabello rojo te busca, busca, bus, Roberto, ver. La lengua en Ashánica, nin, pertenece, per, familia Arawak, huac. Con un poco con maíz, is, preparar la mazamorra limeña. En esa cafetería venden las dos, ¿no? Venden café de especialidad. Es edad. Ya está. Acá tenías 7. Acá tenías 2. Acá tenías 4. Acá tenías 2. Y acá tenías 4. Efectivamente, tu respuesta aparecía en avioncito. Muy bien. Excelente, chicos. Vamos con la 9. Y sale en la C, mi. A ver. Marque la alternativa que presenta solo secuencias homosilábicas. Dice, las secuencias homosilábicas son diptongos y triptongos. Tio es diptongo. Vamos a descartar tiene hiato. Entonces, no, descartamos. ¿Ya? Ya está. En el estudio Rocío, Rocío es hiato acentual, descartamos. El método semiautomático es triptongo, es más apropiado. Efectivamente, ¿no? Acá tienes triptongo y diptongo. El puerto de Chancay, puerto es diptongo, Chancay es diptongo, pero empleos es hiato. Leonardo es hiato, entonces ya descartabas, ¿no? Muy bien, entonces lo tenías en la C. Bien, tu respuesta aparecía en la C. Vamos con la pregunta 10. Hiato simple y hiato acentual. En ese orden, ¿ya?
Esa es la B, Miss. A ver, vamos a ver. Mía fue adoptada por una familia joven. Mía es un yato acentual, ¿no? Descartamos porque no es lo que pide. Cerca al aeródromo vivía mi madrina. Aeródromo. AE es yato simple, vivía es yato acentual. Cumple, ¿no? Cumple con lo que me están pidiendo. Él tenía es yato acentual. Extraordinario, tenías yato simple y diptongo, nada más. Antes peleaban es un yato simple. Ahora es un yato simple. El ruido proviene son diptongos y Patricia también era diptongo. Vamos a la 11. Nos piden que contemos los diptongos. Bien, a ver. Miss hay 7 diptongos. Muy bien, a ver, analicen bien. No hay 8, Miss. ¿Sí? A ver, vamos a contar, ¿ya? Dice, Mozart fue un compositor prolífico que revolucionó, todos los géneros musicales de su época. Sus obras, incluyendo sinfonías no, conciertos sí, óperas y música de cámara, lo situaron, Púa, como uno de los genios, más grandes de la historia. Pero detrás de su música sublime hubo una infancia difícil y una personalidad rebelde. Nuevamente no equivocarnos. Mozart fue un compositor ¿En prolífico qué, que Miss? revolucionó. ¿Dónde? ¿El qué? ¿Qué? No, ¿qué no cuenta ya? Porque no dices cue. Tiene que sonar para que lo cuentes. ¿Bien? Entonces habría 7. Ya. Muy bien. Entonces eran 4, 7, 7. Muy bien. Acuérdate, para que lo cuentes con diptongo tienen que sonar los 2 o más vocales que se presenten. Muy bien, ya hemos trabajado la pregunta 12. Entonces, todos en los minutos que nos quedan, estoy a su disposición para resolver preguntas que tengan. ¿Bien? Miss, en la 4 podría explicar por qué hay más de una respuesta. Sí, la 4 tenía más de una respuesta. A ver, la vemos, ¿ya? Por eso la puse en rojo, ¿no? Acá te pedían el anciano bailó marinera, bueno, solamente había acento, ¿no? Bailo y bailó.
Pero en saludo a los familiares había acento, porque así como existe saludo, también existe saludó, ¿cierto? Y podías volverle una pregunta. ¿Saludo a los familiares amablemente? Ya, entonces, la letra B cumplía, pero también cumplía la letra C, porque sábanas, existe sabanas. Y podías formular una pregunta. ¿Las sábanas de algodón ya secaron? Entonces también cumplía. Y también cumplía en la letra E. El canto de las aves es muy relajante. Porque podías volverlo pregunta. El canto de las aves es muy relajante. Y aparte, canto, también existe cantó, ¿cierto? Por eso es que les decía, chicos, acá la pregunta está observada porque tenías 3 alternativas. Recuerda que el acento ocurre a nivel de palabra y el tono a nivel de oración. ¿Ok? Muy bien. Estoy atenta a sus preguntas, chicos, en estos últimos minutitos. ¿Bien?
Bien, chicos, hasta aquí trabajamos consultas. Nos encontramos la próxima semana.